mi única, o sea, yo estaba a punto de ir al psiquiatra, estaba a punto de ir al psiquiatra y yo dije, estoy Ujú. loca, pero no. Eh, me recordé de que la empleada, mi marido, mi hija, todo el mundo había tenido alguna experiencia de ese tipo, había visto algo, había escuchado algo, a Ujú. mí me tiraban las cosas de la mano, Ah, sí. movían las sillas en la cocina, Ah, sí, hacían tronar una grada. Cuando mi esposo llegaba a la cama, que llegaba un poco más tarde que yo, sí. y ya apagaba todas las luces en la casa, empezaban a prender y apagar las luces ¿Qué tal? como si hubiera fiesta afuera. Sí. Y pasaban por las gradas como si fueran con tacones, es decir, subían y bajaban. Entonces yo salía a ver si se había entrado alguien, ¿no? Y no, no se había entrado nadie. Y tampoco Ujú. habían prendido la luz estaba apagada, pero los sonidos eran reales. Yo pensé que eran los hijos de la vecina, fui a hablar con ella. La vecina vivía sola, me enseñó toda su casa y ella vivía sola. Incluso una vez, eh, Este fragmento que acabas de ver y escuchar es de la doctora Claudine Bretman, a quien había citado para que le hiciera una entrevista y me comentara acerca de sus experiencias que había tenido conmigo en las sesiones que hemos tenido con los diversos recursos terapéuticos que yo manejo. Y me empezó a contar esto. La verdad es que era algo que no estaba programado, no tenía, no habíamos hablado, no sabía incluso que a ella le había sucedido estas cosas y me sorprendió, pero además me dejó con la curiosidad y obviamente la conversación siguió hablando, explicando todo esto que le había pasado. Después ya continuamos con la entrevista en donde también comenta algunos aspectos muy interesantes de su vida personal y de lo que sucedió en sesiones que tuvo conmigo. Sin embargo, antes de elaborar y preparar esta entrevista para subirla y compartirla con ustedes y contigo en particular, dudé si convendría meter esta sección o no. Así que investigué un poquito en Google a ver si este tema era algo que a la gente le interesara. Y esto es lo que encontré. Pues resulta que sí, se ve que es un tema que a la gente le interesa. Suceden cosas extrañas en mi casa, mis experiencias paranormal. En la casa están pasando cosas extrañas, me pasan cosas raras, siempre pasan cosas extrañas, aquí pasan cosas raras. Y bueno, hay más de 9 millones de resultados, o sea, que es un tema que realmente le interesa a la gente. Esto podría ser como elemento como suficiente como para decidir si incluirlo en la entrevista, pero como no es un tema que yo haya tratado a lo largo de los años que he hecho mis programas de entrevistas, pues todavía tengo duda acerca de esto. Así que este video es especialmente para que tú me respondas dos preguntas. Una, ¿a ti te han pasado cosas raras o extrañas en tu vida? ¿Te han sucedido algo que es como inexplicable? Por favor, coméntamelo abajo en la caja de los comentarios. Y la pregunta número dos es, si a ti te gustaría que este fragmento de la entrevista que le hice a la doctora también lo incluya en la entrevista general que publicaré próximamente. Pero bueno, voy a esperarme a tus respuestas. ¿De acuerdo? ¿En eso quedamos? ¿Es un hecho? Bueno, te leo en los comentarios. Yo soy Silvano Leonardo, The Bridge Coach, el puente entre tu corazón y tu acción.